Hace algunos años andaba yo buscando una serie de pistas sobre una secta que parecía leyenda y era verdad. Ha pasado bastante tiempo de esta aventura. Se trataba de los Hermanos del Espíritu Libre, un grupo diferente y cuyas influencias llegaron al Toledo de hace unos siglos. Yo, de verdad, estaba viviendo la novela con tal obsesión que al final la novela escrita, lo que salió, era lo de menos. El aprendizaje que estaba llegando hasta mi ser con aquellas aventuras era algo, de verdad, mucho más valioso, y yo quiero compartir por lo menos una porción de lo que me enseñó esta historia con todos vosotros. Estos hermanos del Espíritu Libre, como tantos cristianismos heréticos y perseguidos, acabaron con una extraña verdad, siguiendo la rajatabla por el pecado hacia Dios, es decir, haciendo todo lo contrario que indicaba la Iglesia. Ellos sentían que se purificaban. Ellos accedían a ese contacto directo con la divinidad, haciendo caso omiso de las normas y las leyes y, sobre todo, y esta es la clave, dejando libertad a sus pulsiones vitales, dejando salir el animal que todos llevamos dentro. Pero claro, aquí la historia se complica. ¿Siempre el ser humano ha sido así? ¿Siempre el ser humano ha estado en lucha entre su equilibrio y su desequilibrio? ¿Entre su lado racional y su lado animal? Yo me pregunté varias veces esto y tuve que acabar acudiendo a un sabio. Uno de esos sabios amigos que uno solo puede conocer cuando se encuentra indagando en estas brumosas historias de novela. Yo me encontraba día sí y otro también en el Toledo más desconocido. Es increíble que el Toledo de los turistas, el Toledo de los grupos de visitantes, el Toledo de japoneses con máquina de fotos y de estampa hermosa enfrente de la catedral, tenga todavía algunos viejos sabios. De esos que saben de la tradición hermética, de esos que me podían dar pistas sobre los hermanos del Espíritu Libre, de aquellos que sabían que hubo una serie de corpúsculos perseguidos y que precisamente por el pecado y sobre todo el pecado sexual y el pecado de la violencia intentaban llegar hasta los cielos. Curiosa escalera para conseguirlo, ¿no creéis? Las campanas de la catedral, las campanas de algunas iglesias de Toledo, realmente fueron vigilantes de aquella investigación. Pero veréis, muchos podéis pensar, oye, este universo Iker, ¿por qué va hacia algo tan antiguo? Una década es un mundo. ¿Nos vas a aportar, Iker, algo que pueda conectarse con la actualidad? La respuesta es sí. Porque como otros grupos de la época, como otras sectas perseguidas y perseguidoras, resulta que la pulsión humana, lo que late en nosotros, eso incontrolable, eso irracional, era lo que realmente valoraban. Por eso muchas veces los ritos de algunos grupos y sociedades secretas hasta hoy en día, en el fondo tienden a hacer estallar todo eso reprimido que tenemos dentro. Jung, que será referente fundamental en estas pequeñas píldoras del universo Iker, ya hablaba de la sombra, todo lo que tenemos dentro reprimido, todo aquello negativo y oscuro que en el fondo forma parte de nuestro ser como una sombra, pero no queremos ver. Pues bien, yo estaba interesado en esa sombra a la que rendían culto algunos de estos grupos y estaba interesado en las fechorías más o menos
propias de los sucesos de aquellos hermanos del libre espíritu o del espíritu libre. Venían de las tierras de Holanda, en realidad, y se fueron asentando en diferentes lugares de España, Toledo, por ejemplo, también en la zona de Vizcaya, y hicieron más de una tropelía. Por ejemplo, decían, nunca se pudo comprobar, descuartizamientos, ni más ni menos que en un altar. ¿Os imagináis la escena? Llega el párroco del pueblo cerca de Durango y se encuentra una mujer descuartizada sobre un lugar sacro, sobre el altar de su propia iglesia. Entonces, ¿por qué aquellas personas unían sexo y violencia en su búsqueda de lo trascendente? Y aquí sí que entramos en una dimensión, creo yo, muy interesante. ¿Por qué no ha cambiado tanto? Esa lucha del ser humano con su propio interior, con su propia entraña. ¿Es el ser humano evolucionado aquel que ha dominado y ha equilibrado su balanza interior? ¿O es más humano aquel que se abandona a los instintos con aquello del carpe diem? Vive el instante. A veces esa frase se deforma, ¿no? Vive el instante es vive en animal. Animal no por insultar a los animales, animal por lo más pegado a lo no racionalizado. Bueno, pues esa batalla entre luz y sombra no solo ocurría en las sectas antiguas, sigue ocurriendo hoy en casi todas las personas. Y veréis, aquel sabio me habló de algo que me dejó muy pensativo. En una cafetería añeja, en una cafetería de esas de sillones de cuero que, por cierto, hace poco he pasado delante de ella y se había convertido en un lugar moderno y diferente, aséptico, sin alma. Eché de menos aquellos sofás inmensos, aquel ambiente como de los años 70, ideal para tener una conversación con un viejo sabio, ocultista, hermético y que sabía algo de esas luchas internas del espíritu que en el fondo todos podemos llegar a tener. Y entonces fui consciente de la llamada conspiración S. S es la inicial de este hombre, de este sabio. Yo estaba empeñado como periodista, seguramente sin ver más allá de mis propias narices, en torno a los casos concretos, en torno a las historias de este grupo que realmente existió y que en el siglo XVI causó el terror en media España. Esa especie de herejes adamitas que querían volver al tiempo de Adán, al tiempo del principio, antes del pecado original, hacían orgías, hacían fiestas que eran bacanales sexuales, intentaban poner todo tipo de argumentos para en el fondo dar rienda suelta al instinto, y además conjuntaban sexo y violencia. Curiosamente eran cristianos, tenían un sentimiento de apego a la cristiandad y estaban haciendo casi lo mismo que lo que, por ejemplo, practican todavía hoy con más o menos parafernalia y más o menos elementos ocultistas, los que se llaman a sí mismos satanistas. Pero fuimos de lo general a lo particular, y aquel sabio, en aquella mesa, en esa cafetería que ya no existe, o que ha cambiado radicalmente, me dijo: mira, Iker, la clave de toda la historia de las sectas, de los grupos y en el fondo del misterio del ser humano se cifra, se centra en esa dualidad, la luz y la sombra que todos tenemos dentro. Yo no lo sabía, estaba anotando en mi cuaderno, en mi fiel cuaderno de tapas negras. Ha ocurrido esto hace 10 años. Y entonces, al acabar de escucharle, apunté algo así como Conspiración S. Y es que eran las iniciales y algo más, porque el sexo, ni más ni menos, tenía mucho que ver. Le preguntaba a este sabio por qué el sexo era matriz en tantos ritos, por qué el sexo generaba esa conexión que acababa a veces en estallido de violencia. Si el sexo no tiene aparentemente nada que ver con la violencia, ¿por qué a veces se juntaban? Como se juntan, por ejemplo, en la mente del depredador sexual. ¿Por qué muchas personas que buscan sexo de forma terrible en ocasiones acaban matando a su víctima? ¿Qué relación interna en el cerebro desde la antigüedad existe ahí? Y aquel sabio parsimoniosamente me contó algunas cosas. Por ejemplo, que los más antiguos alquimistas, herméticos, magos y los que siguen esos legados saben muy bien que hay pulsiones, fuerzas, energías densas principales.
Yo desde luego escuchaba boquiabierto sin saber nada de eso y lo sigo desconociendo, pero simplemente me limitaba a apuntar. Y recuerdo perfectamente la clasificación que me dijo. Entre las energías densas, ¿qué duda cabe? El sexo y la sangre, ese, ocupaban la cúspide de esa pirámide oscura. Y estoy diciendo yo en este universo Iker que el sexo es malo o algo así, ni mucho menos, por supuesto que no. Decir eso haría poco menos que se eliminase este programa, no sé, que me crucificasen en plaza pública, que me apaleasen. ¿Quién osa hoy en día meterse con el sacrosanto, ese, por cierto, sexo? Lo que era un tabú, ahora es casi una obligación, a todo tiempo. ¿Cómo alguien se va a meter? Va a alzar la ceja, va a decir, ojo con esto, eso es imposible, es políticamente incorrecto, absolutamente prohibido. El tabú se ha mudado como la piel de una serpiente. No hay Dios que hable ahora mismo de este tema de la contra. Bueno, pues yo voy a intentar contaros algo muy a la contra de lo convencional. Y es que aquel sabio de pelo escaso, ensortijado, mirada tras unas lentes gruesas y mucho conocimiento de muchos años, metido en las grandes traducciones de los libros sagrados de la antigüedad, me dijo que precisamente esa energía densa, esa sombra de energía absolutamente pesada, nos atrapaba, nos volvía animales. Los magos, vamos a llamarlos así, los expertos en ocultismo, creen que hay dos esferas importantes. Esa densidad con sexo y sangre que nos atrapa, que nos lleva hacia la tierra, que hace que como si fuese Mercurio nos pesasen las venas, nos enganchasen a lo terrenal. Cuando uno está en el acto sexual o cuando uno busca el sexo de una forma desaforada y ya desde luego sin ningún atisbo de algo superior, por ejemplo el amor, se convierte, si deja rienda suelta a los instintos, en algo muy animal, en algo donde el cerebro, donde el espíritu no tiene ningún tipo de dominio. Ocurre lo mismo con la violencia. Por desgracia, los depredadores sexuales o los criminales o los asesinos en serie saben muy bien que cuando prueban la sangre han empezado un camino para el que no hay retorno. De eso me hablaba el sabio. Y lo comprobamos con casos porque el último alarido de este tema, por desgracia, es el de ese asesino en potencia que podía iniciar, según me contaban algunos doctores psiquiatras hoy mismo, una larga carrera de psico-killer. Ese hombre que es el responsable de la desaparición de la peregrina en el Camino de Santiago. Ese individuo que daba rienda suelta a una pulsión, a una especie de complejo terrible, alimentado, ¿por qué? Por el bombardeo permanente actual del sexo. Y ya dirán algunos, te estás metiendo en camisa de 11 varas, mojigato, todos esos que creen de saber de lo que hablan, pero que no se han documentado ni han profundizado y lo que es peor, no les importa hablar desde la más absoluta superficie desde la cual a veces son manejados. Yo también soy manejado muchas veces, inconscientemente, pero por lo menos dudo. ¿Y por qué no se puede hablar hoy en día de sexo desde la versión mágica y desde la pulsión que a veces se convierte en algo negativo? Me parece curioso que los sabios de ayer y de hoy lo supiesen. Me parece curioso que nosotros, tan modernos todos, lo hayamos olvidado. Y es que los hermanos del Espíritu Libre y otros grupos de cualquier lugar del mundo sabían muy bien que había un momento en que la sexualidad se fundía sin control, sin amor, con la violencia. Es un tema delicadísimo. Este hombre me decía, esos haibit, esos elementos sombríos, conocidos desde Egipto, grabados en las piedras de Egipto, son lo que nos vuelve oscuro. No es que el sexo sea malo, repito, ni mucho menos, pero si tú solo piensas en el sexo casi como una forma de apoderarte de otra persona en beneficio absolutamente individual, en beneficio propio, es una especie también de vampirismo llevado a otra materia. Si tú solo piensas en el sexo como una forma casi de cazador, te podrán decir que en el fondo los genes están actuando sobre ti y que somos animales. Eso está muy bien,
pero a veces es el caldo de cultivo perfecto, el caldo de cultivo para que algunos se dejen llevar. Hoy en día asistimos, me decía este sabio, a un bombardeo permanente porque a alguien le interesa la hipersexualización de la sociedad. Como nunca, a alguien le interesa. A alguien le interesa, por tanto, que no miremos hacia el otro lado de la balanza de lo que tenemos dentro y solo estemos con la energía densa, con el cerebro enfangado por la energía densa, sabiendo que las imágenes explícitas de sexo, de determinados tipos de sexo, emborronan la conciencia, nos llevan por esa senda y hasta la persona más fría, más taimada, más racional, pues puede verse absolutamente llevado en volandas por las fibras más internas de su ser. Es decir, el sexo tiene un poder, como lo tiene la violencia, que sobrecoge nuestras células y nos domina. Y eso lo saben muy bien los dueños del cotarro. ¿Estoy exagerando? Bueno, imaginemos una persona que está en el límite, llena de complejos. Seguramente no ha tenido una vida amatoria satisfactoria. Seguramente para él el amor es un simple espejismo, es una tontería y además encuentra reflejos permanentes en toda la sociedad, en muchos programas, en muchos reclamos de que eso, el amor es una tontería, el amor no triunfa. El enamorado, el que siente amor auténtico o algo parecido, es un idiota poco menos. Lo importante es la cacería. Lo importante es el número de víctimas, entre comillas. Lo importante es el sexo que se acaba convirtiendo en muchas ocasiones, y lo estamos viendo con nuevas patologías, en una especie de escalada hacia ninguna parte, en una ansiedad permanente, en una búsqueda de una especie de autoplacer que muchas veces no es satisfecho jamás, porque falta algo mucho más importante, porque hemos despojado a la cuestión espiritual, sentimental, a la luz que también tenemos del acto sexual. ¿Os dais cuenta? Estamos bombardeando permanentemente nuestra mente, nuestra conciencia, con eso. Sexo, sexo, más sexo. Cuanto más depravado a veces mejor. Hay una conducta que va bestializando el sexo y hay expertos en la pornografización de la sociedad. Pero ¿hacia dónde lleva todo eso? ¿Alguien se lo pregunta? ¿Alguien lo indica? ¿Alguien alza una voz diciendo ojo con esto? ¿Qué efecto tienen mentes jóvenes, no tan jóvenes, o que están en la línea por su biografía de dar el salto hacia un sexo que ya es caza y que ya es depredación y que ya puede unirse con la sangre como ocurría en los antiguos mitos y cultos? Ah, no. Nadie dice nada. Es más, estoy convencido que a través de este programa surgirán los comentarios, las voces, y me parece bien, ¿eh? Cada uno en el sitio donde está, cada uno en la trinchera que le corresponde. Algunos apoyando, por supuesto, que cuanto más sexo, más depravado, más sin ningún tipo de estímulo que va más allá de lo material, mejor. Sin ningún tipo de vínculo de sensibilidad. Porque me contaba este sabio, que en el fondo esto es mis recuerdos de la conversación con un sabio, que si bien estaba esa energía densa, la sangre y el sexo, poderosísima, muy difícil de evitar. Por eso sabemos de historias de hombres santos, hombres que han dedicado su vida al esfuerzo mental y que son derrumbados, que luego les pillan en historias de abusos porque no han podido. La represión en muchas figuras de muchas religiones, evidente. La represión en el fondo no es más que una obsesión con el propio sexo, también igualmente insano. Pero hemos pasado de esa represión y de ese tabú a que prácticamente hay que estar haciendo el sexo todo el día, pensando en él todo el día. Y uno piensa, qué interesante es esto para que el ser humano no discurra, para que no sea crítico, para que no esté ahí diciendo, ojo, no abuséis de nosotros, ojo, que no nos vais a hipnotizar con el sexo, pero ¿lo están consiguiendo o no? Porque a mí me parece que sí, observando un poco la sociedad y preocupándome. Si uno es padre, por ejemplo, le preocupa. Si uno tiene gente querida, le preocupa. Es permanente el bombardeo, inconsciente incluso. La sociedad lo ha aceptado, como con una especie de idea de liberación. Pero una liberación que nos conduce ¿hacia dónde? Cuando el amor es idiotizante, cuando
los que están enamorados, los que van más allá, los que piensan en la conciencia, el espíritu, el alma, lo que vosotros queráis, cuando esos no triunfan y lo que triunfa es la pura caza depredadora, en hombres y en mujeres. Cuanto más mejor, cuanto menos sentimiento mejor, cuanto más frialdad mejor, cuanto más estímulo para que solo seas un coleccionista de sexo, mejor. Yo pensaba en ese asesino que es noticia y que olvidaremos, y cómo influye, por ejemplo, la red en esas mentes, en mechas absolutamente depravadas que solo necesitan un poquito de bombardeo y perderse en esos mundos donde la energía densa realiza su misión. Este sabio, como os digo, me decía que también estaba la luz, también estaba lo espiritual. Son dos lados de un espejo. La densidad, la sangre, que ya es densa de por sí, el sexo depravado o desprovisto más bien de cualquier afinidad humana, de cualquier sentimiento de amor. Y por otro lado está el amor. El amor que parece, ¿verdad? Es que es cierto, a que parezca un Panoli hablando de esto, a que parezca un tipo como de otro tiempo, a que muchos que son muy listos sonreirán. Se creerán que yo no tengo sexo o algo así, ni mucho menos. Lo que ocurre es que entiendo que despojarlo de un sentido más elevado es un problema muy grave, una robotización, una lobotomización que interesa desde siempre a alguien, algunos también muy sabios, porque el amor, la luz, lo elevado, los actos que nos hacen ponernos por encima del animal que llevamos dentro, esos son difíciles. Y entonces el sabio, el que hace el camino iniciático, tiene la duda: ¿cómo sorteo yo todas las trampas de las energías densas, toda esta especie de cantos de sirena que me apartan de lo elevado, y cómo sigo en la senda de algo que es mucho más allá de lo material? Cuando sabemos lo que es el amor, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestra pareja, a nuestra familia, cuando vemos que ese amor puede peligrar o cuando llega la fatalidad a nuestra vida y de repente sentimos que hay cosas mucho más importantes que lo material. ¿Os ha pasado, verdad? Ante un giro inesperado de la vida, de repente todo lo demás, incluido el sexo, incluido el bombardeo, incluido el materialismo absoluto, incluido todo eso que es pulsión interna, pasa a un segundo plano. Porque nos da la sensación, tenemos la experiencia de que aunque las energías de violencia y de sexo sean muy fuertes, existen cosas como por encima, pero cosas que aparecen mucho menos, cosas que nos son recitadas en menos ocasiones. Tenemos mucho más tiempo al cabo del día de pensar en esta señorita, en este señorito, en qué guapo es, en qué bien está, en vamos a hacer el sexo, en todo el rato lo mismo, en ningún tipo de compromiso, desde luego que en compromiso, fidelidad, trabajo, esfuerzo para cimentar algo más grande que puede ser el amor de todo tipo. Bueno, pues el amor sería la energía más sutil, el amor sería lo que puede cambiarlo todo, el amor sería lo más vaporoso, lo más elevado, lo más propio realmente de una especie con conciencia, de una especie que tiene alma, que tiene algo más que vísceras. Ahí está la batalla. Los que quieren convencernos de que solo somos vísceras, evidentemente tienen que estar del lado de que esas vísceras tienen que dominarnos. Si solo somos vísceras, si solo somos higadillos, si solo somos una conjunción de elementos materiales, no podemos salvarnos de nuestro destino. Somos animales muy racionales, más violentos que el resto de la fauna, por supuesto, y más sometidos a los impulsos que vienen y van. Por lo tanto, el mensaje que yo a veces capto es, bueno, somos animales, ¿no? Hemos hecho esto porque en el fondo están nuestros genes. No podemos defendernos de lo escrito en nuestros genes. Y sin embargo, hay muchas personas que piensan que el esfuerzo para ser humano de verdad es sobreponerse a eso. Claro que cuesta mucho más el amor si uno está permanentemente siendo bombardeado por estímulos que le llevan por el otro lado. ¿Qué se convierte uno? En un monje, en una anacoreta, se va a una cueva a meditar, porque si no, no puede pensar en esos lazos de afecto con los hijos, con la pareja, con las amistades, con esa gente de la que te enamoras intelectualmente, que te aporta,
con todo eso que es la belleza. Yo creo que la belleza, me lo decía este sabio, y después de muchos años lo he entendido, creo que la belleza auténtica, la belleza del alma, la belleza del espíritu, la belleza que nos conmueve, que nos convulsiona, que nos hace llorar ante una obra bien hecha, ante el arte objetivo, por ejemplo, esa está en las antípodas de la pulsión oscura, en las antípodas de eso hacia lo que nos conducen. ¿Y que no nos conducen? ¿Creéis que no? Yo cuando veo un anuncio solo veo reclamos de sexo. Yo cuando veo un programa en ocasiones solo veo reclamos de sexo. Yo cuando veo una cosa completamente alejada del sexo me emplean el sexo para intentar seducirme. Yo cuando veo un cebo para que preste atención, sea cual sea el medio, la forma de comunicación, la pantalla de internet, el sexo. ¿Estamos siendo bombardeados? Es evidente. No es de ahora, pero evidentemente también, valga la redundancia, hoy en día estamos llegando a una cúspide. Y eso, en personas más o menos equilibradas, puede ser un hecho más. Hay muchas personas que pasan olímpicamente de estar sometidos como zombies a la hipersexualización, pero hay otras personas que tienen peligro, y esas son las peligrosas, las que están ahí en un limbo, en un laberinto del cual ni pueden salir ni les enseñan a salir. Y me decía el viejo sabio hace tanto tiempo que ahí estaba la perdición, y que cuando nuestro cerebro se biologiza y se cree de verdad que es nada más que vísceras, acaba casi disculpando su comportamiento animal. Otros piensan que el triunfo, el auténtico viaje heroico, el triunfo de cada persona, de cada mujer, de cada hombre, es sobreponerse a esa pulsión, a esa sangre y esa víscera y a ese sexo sin ningún tipo de conexión con el amor. Bueno, es absolutamente políticamente incorrectísimo decir esto, porque está el instinto, está todo tipo de elementos, por supuesto que sí, pero hay una conciencia en separar el amor. Hay algunas personas que hablan de la conspiración, no ese, sino la conspiración contra el amor, que hoy en día el amor profundo no está bien visto, que el sistema, vamos a llamarlo así, te va a obligar a ser un tipo o una tipa independiente absolutamente, sin ningún nexo, sin ninguna cohesión, sin ningún vínculo con nadie más, buscando tu autoplacer, cueste lo que cueste, y constantemente bombardeado para que no pienses en lo importante. ¿Cómo vas a pensar en cosas importantes? ¿Cómo te vas a desarrollar? ¿Cómo vas a potenciar tu luz si con algo tan fuerte, con algo tan difícil de evitar como la energía densa, te están envolviendo todo el santo día? Al final, ese viejo sabio y otros muchos hablaban de equilibrio y desequilibrio. ¿Estamos en equilibrio o en desequilibrio? Cuando las pulsiones más densas tiran la balanza hacia abajo, posiblemente nuestra vida tarde o temprano se convierta en eso, en un sinsentido absoluto. Los que hablan de la visceralidad, nunca mejor dicha la palabra, acaban sin ver mucho sentido a esta vida, porque todo es físico, material. No tenemos nada por encima, nada que nos pueda juzgar o conducir hacia una evolución importante interior. Parece que grandes capas de la sociedad, por desgracia, están viéndose influenciadas por ese bombardeo del que os hablo. Había algunos datos que no se dan nunca que eran sorprendentes. El empleo del sexo depravado, el empleo del sexo violento, ganando adeptos en todo el mundo, siendo observado como algo normal y natural por gente joven. El impacto es cuanto mayor burrada mejor, cuanto más degradado y vejatorio para la mujer sobre todo, mejor. Lo asombroso, lo increíble es que las propias mujeres, a las que tanto les ha costado tener una igualdad, si es que se ha conseguido, muchas veces ellas, o las imágenes que quieren proyectar de ellas, o la liberación entre comillas, o la individualidad, acaben tragando ruedas de molino y pensando que así se alcanza la felicidad, rehuyendo completamente del amor, de lo profundo, de lo espiritual, de lo auténtico, de lo luminoso. También se han subido al carro en esta especie de increíble torbellino que no sabemos hacia dónde nos lleva. Pero lo ideal, piensan algunos al parecer, quizá en la cúspide, quién sabe, es que el rebaño esté todo el rato, nunca mejor dicho, absolutamente salido
absolutamente pensando simplemente en la cópula, cuanto más mejor, y que no tenga el menor resquicio en su cerebro, en su prodigioso cerebro, en su maquinaria casi perfecta, para pensar en cosas que le hagan evolucionar. Está castrada nuestra vía de evolución hábilmente por los que solo nos quieren llevar hacia el cuarto de la densidad. Yo estaba de acuerdo, no entendía muy bien lo que me decía aquel sabio, pero mi vida me ha llevado por derroteros con peleas internas, porque si no hay pelea interna, uno no siente que va por el buen o el mal camino. Hay pelea interna y hay que pensar si merece la pena esa pelea. Hay que pensar si uno realmente está siendo aseteado por esas pulsiones. Ver todo el día vídeos de atropellos, de linchamientos y de violencia, ¿qué nos produce? Haced la prueba si queréis un día. Yo la hice. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Un día estuve viendo vídeos de violencia en internet, vídeos terribles que existen y que al parecer satisfacen a muchos. ¿Satisfacen el qué? Ese demonio pulsante interior que todos tenemos. Un viejo indio de las praderas de Norteamérica decía que todos tenemos en nuestra alma dos lobos, uno blanco y otro oscuro. Y añadían, depende de ti a cuál alimentas, depende de ti a cuál haces crecer en tu interior, depende de ti cuál de los dos lobos te domina. Y trazando un símil entre el viejo sabio y ese jefe indio, podríamos decir que vivimos en un sistema global interconectado que solo alimenta al lobo negro permanentemente. Es muy difícil hacer crecer, poner robusto a nuestro lobo luminoso, a nuestro lobo que nos hace trascender, si es el lobo hambriento, oscuro, de sexo depravado y de sangre, el que está siendo permanentemente alimentado. Es muy difícil. En esa tesitura estamos. En ese mundo estamos. Nuestro compañero Santiago Camacho, tan querido y tan admirado, ha hablado algunas veces en Milenio 3 de la conspiración del sexo, hablando de la industria pornográfica, pero yo creo que el tema es mucho más mental, mucho más profundo. Produce una insatisfacción enorme. Los estudios sobre el fracaso de la pareja y la estimulación sexual permanente a través de la visión de vídeos en Internet es clave. Nadie habla de ello. La relación que hay entre las violaciones múltiples en la India de pobres muchachas y los contenidos sexuales de los móviles de las personas que habían hecho la agresión es algo aterrador. Pero ¿sabéis? No lo dice nadie. La cantidad de niños de 9 años, 8 años, 7 años incluso, sometidos a visión de sexo en la red y perturbándose su relación, que tendría que ser afable y amorosa con las niñas, es una realidad psiquiátrica perfectamente conocida en círculos científicos. Tampoco lo cuenta nadie. El que cree en el amor es un idiota. Tú lo que tienes que hacer es ponerte el traje de cuero y hacer no sé qué. Tú tienes que ir. Al final el mensaje parece que es ese. En novelas de amplísimo éxito. Y cómo se deleitan incluso muchas mujeres que en el fondo tenían la ilusión de liberarse o de ser ellas mismas. ¿Eso es ser ella misma? Estar sometido y esperando al príncipe azul con la correa y la fusta de cuero porque es muy atractivo y muy seductor. No es una tontería, no es una novela, no es una película, es una forma de penetrar en el inconsciente colectivo de la gente, indicándoles lo que está bien, el camino a seguir para ser moderno y ser auténtico y ser aceptado, o si no te quedas, como yo, que se creen que uno es un monje y nada más lejos de la realidad, pero lo que uno no va a hacer es despojar la luz, incluso del sagrado y prodigioso acto sexual, la luz, el amor, por mucho que esté la pasión, por supuestísimo, la excitación y todo lo que queráis, pero de verdad desproveerlo completamente, bueno, bien, está muy bien, de acuerdo, en algunos casos será hasta terapéutico, pero personas todo el día con eso en la cabeza, yo viendo lo que ocurre, creo que claro que hay una conspiración ese. A alguien le interesa embrutecernos al máximo y que sobre todo no tengamos el más mínimo atisbo de que hay otras cosas, de que hay otro crecimiento. El sexo sagrado en la antigüedad
y esto me lo contó otro sabio, era una forma de trascender, era una forma de conectar con energías profundísimas que tenemos, evidentemente. El sexo es tan sagrado que da la vida. Imaginaos lo que hay ahí. Bueno, pues lo hemos convertido poco menos que en basura comercializada. ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Qué quieren de nosotros? Evidentemente, una parte importante, veremos los resultados, veremos en las redes, en Nave del Misterio, en Radioset, veremos lo que dice el público, algunos seguramente entendiendo el mensaje y otros diciendo que estoy en contra del sexo, con lo cual si alguien dice eso es que no ha entendido absolutamente nada y yo me debo explicar fatal. La conspiración esa y la conspiración contra el amor. No interesa el amor. ¿Y sabéis por qué? Porque el amor es enorme, el amor lo puede todo, el amor sí que es un misterio, pero el amor a tu mujer, a tu hijo, a tu hija, a tu familia, a un buen amigo, a tu perro, a tu gato, el amor, ese vínculo, ese algo que está ahí, que es invisible, no le hace falta nada material. Todos los que quieren que todo sea material están contra eso. Van avanzando poco a poco. Ahora tienen mucho a favor. Ahora el amor. Hay que demostrar que el amor, con películas, con libros, con lo que sea, el amor es una tontería. Y si tú hablas del amor, eres un soberano idiota. Hemos empezado hablando de viejas sectas que, con la depravación y la densidad y las energías oscuras, jugando con ellas, vendiéndose entre ellas, postrándose entre ellas, acababan descuartizando. ¿Os parece una exageración? Bueno, si sois valientes, echad un ojo a la biografía de los depredadores sexuales, de los psycho killers. Buscad qué hay en los grandes y terribles y demoníacos criminales. Buscad qué les mueve, cuál es la pulsión. No es el robo, no es la pura violencia. Hay algo más fuerte, hay una pulsión sexual que se confunde, que es terrible. Eso deberíamos tenerlo muy encarcelado. Eso debería estar dentro de nosotros muy en una celdilla, imposible que nos domine. Bueno, pues el grito de todo el entorno en el que nos movemos es que demos rienda suelta a eso y que cualquier elemento espiritual elevado o diferente sea sometido a lo ridículo, que nadie nos haga caso, que piensen que yo soy el último loco hablando de esto una madrugada, una tarde o un día cualquiera. Y acabamos trazando un nexo de lo más moderno, por desgracia, de estos hechos de un nuevo depredador sexual en España, en pleno Camino de Santiago, lugar sagrado, a los viejos grabados de Egipto. El Haibit era la energía densa que parecía el calco de un hombre, sin pelo, alargado, una sombra. Esa sombra que merodeaba la tumba, esa sombra que era lo peor de nosotros mismos, esa sombra que nos puede poseer como un demonio, esa sombra que puede hacernos cometer fechorías terribles, esa sombra que cuando apodera a alguien decimos qué buen vecino era, con cara de espanto, porque ha provocado el terror, con los seres incluso más queridos. El equilibrio y el desequilibrio. El equilibrio cuesta. El equilibrio es toda una vida peleando para intentar estar mínimamente centrado. El amor es necesario para el equilibrio. El amor sanador es necesario para estar equilibrado y para disfrutar de la vida. El desequilibrio es muy sencillo. Al desequilibrio y a ese caos de la densidad nos llevan fácil. En el desequilibrio acabas enseguida. Y luego salir de ese mar oscuro es muy difícil, muy complicado. Los casos de adicción a este tipo de sexo depravado, sexo que minimiza a la persona, a la otra persona, que lo convierte en objeto, son un problema. Pero, y ya lo sabéis, ¿no? Nadie nos lo cuenta. Me he dado cuenta que es el último tabú. Me he dado cuenta que de esto no se puede ni hablar. Me he dado cuenta de que como te pases de listo, te linchan. Que no estás en lo moderno, que no estás donde hay que estar, que estamos en el tercer milenio y hay que liberarse. Que el amor ya no vale. ¿Estáis de acuerdo? Este sí que es un programa para que me digáis lo que pensáis vosotros. Me podéis enseñar cosas, podéis indicarme lo equivocado que estoy. Pero hace tiempo que observo esto. En todo. Convertirnos en borregos que no piensan,
en borregos atrapados con el truco más fácil, lo denso, lo oscuro que hay en nosotros mismos, lo sanguinolento que hay en nosotros mismos. Todos podemos caer. Ninguno somos santos, pero algunos es que no pretenden salir de su propio ovillo terrible, y eso sí que es tremendo. Nosotros por lo menos tenemos la oportunidad de dar este grito en mitad de la noche, del día o de la tarde, como digo. Aquí el viejo sabio me dejó muy pensativo. Me pareció un poco de ficción extraña lo que me contaba. Han pasado 10 años. He visto cómo va el mundo. He visto cómo son los estímulos permanentes. He visto cómo son los discursos de la gente, de mucha gente. He visto personas que nunca me las imaginaría dominadas por esa sensación densa. Personas que yo creía equilibradas, intentando tener citas a diario con desconocidos para saciar sexualmente una especie de complejo que luego, además, les conducía por una ansiedad cada vez mayor. Una especie de ludopatía vital, donde la moneda es uno mismo. Está ocurriendo. Nadie lo dice. Es un problema. Nadie lo dice. Las Torres Gemelas, el Área 51, que si los chemtrails, todo eso sí se puede aceptar. Todo eso no va a tener ningún problema. Todo eso se abandera fácil. Lo que os estoy contando esta noche, eso es tabú hasta para el más conspiranoico de los conspiranoicos. Nos dominan con el sexo, con determinado tipo de sexo. Nos manejan, nos manipulan. Nos convierten en robots. Robot viene de una palabra muy antigua, checa. Robot significa esclavo. Yo no sé si todos somos esclavos y es imposible escapar de las cadenas, pero algunos lo pretendemos, algunos miramos alrededor, algunos dudamos de lo que está pasando. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay una forma de romper esas cadenas oscuras y de vivir intensamente ya en la luz? Cuando sentís emoción, cuando sentís alegría, cuando lloráis de emoción, cuando sentís una tristeza enorme, cuando os postráis ante un paisaje, ante la cara de un ser querido, de un amigo animal, ahí está ocurriendo algo que no es material. La conspiración ese no solo es del sexo, es contra todos los que pensamos que lo inmaterial es tan importante, por lo menos, como lo material. Somos herejes del siglo XXI, ¿verdad? En el Toledo del siglo XVI, los adamitas, dejando vía libre a sus instintos, acabaron matando. El sexo como liberación hacia Dios, y al final mataban a la pobre campesina y creían estar haciendo el bien. De esos herejes a otros muy distintos, los que pensamos que nos quieren dominar con artes muy precisas y que algo tenemos que hacer, que tenemos que revolvernos, que tenemos que pensar con conciencia. Tenemos muchas más posibilidades, enormes posibilidades, para ser algo mucho más elevado, mucho más refinado, mucho más auténtico. ¿Lo conseguiremos? Espero vuestras respuestas, vuestras reflexiones. Gracias por escucharme.